Gray Fox es uno de los personajes más icónicos de toda la saga Metal Gear, tanto por su apariencia de ninja tecnológico como por la trascendencia de su mensaje. Un personaje que marcó a toda una generación desde la entrega de PS1, pero que para comprenderlo por completo tendremos que regresar a los juegos de MSX. Hoy vamos a repasar todas las claves de este personaje, sus apariciones en los Metal Gear e incluso la parte cuestionablemente canónica de Portable Ops, además de la inspiración que tuvo Shinkawa para crearlo. Así que hoy os traigo un vídeo muy esperado, la historia de Gray Fox, aquí, en Power Games. Antes de ser Cyborg Ninja, antes de ser Gray Fox, nació Frank Jaeger, un niño que pasó su juventud inmerso y traumatizado por la guerra de independencia de Mozambique. Bajo la apariencia de un niño inocente, lleno de franqueza y audacia, pillaba descubiertos a los guardias y los atacaba con un machete, con la crueldad de un cazador implacable. Esa actitud en el campo de batalla, todavía siendo un niño, le hizo ganarse un nombre: la franqueza de un niño y la crueldad de un cazador. Ambos conceptos se unieron y le dieron el nombre de Frank Hunter. Frank de franqueza y Hunter de cazador. La influencia colonial alemana en el sudeste de África llevó a que este niño hablara un poco de alemán, lo que transformó su nombre a Frank Jaeger, cazador en alemán, porque sabía un poco de este idioma. Realmente este fue un mote de las tropas invasoras. En la database de Metal Gear Solid 4 sale como una broma de los soldados enemigos por su mal alemán. A Naked Snake llegaron historias de este joven asesino. Se decía que había matado a docenas de soldados del gobierno colonial portugués con sus técnicas implacables. Esta era la misión que Big Boss afrontó tras su corto retiro después de Metal Gear Solid 3. Formó parte de la guerra de independencia de Mozambique en el año 66, donde tuvo que derrotar al joven Frank Jaeger y en lugar de liquidarlo, le cuidó y le llevó a un hospital donde podría recuperarse. La intención de Big Boss era que el chico pudiera vivir alejado de la guerra, pero desde Estados Unidos tendrían otros planes para él. La CIA lo tomó como prisionero y lo utilizó como sujeto de pruebas para el proyecto del Soldado Perfecto, una iniciativa para crear soldados implacables, sin remordimientos ni sentimientos en el campo de batalla. Crear máquinas de guerra que solo funcionen para liquidar a los enemigos del Estado. Este proyecto consistía en aislar al soldado en una cápsula llena de líquido que paralizaba sus sentidos y reiniciaba su memoria una y otra vez tras regresar del combate en el exterior. Esto le convirtió en un asesino sin piedad, aumentó sus reflejos y sentidos en la guerra, le proporcionó una agilidad increíble, era capaz hasta de esquivar las balas. La CIA convirtió al niño en un arma, y el plan era crear más como él, pero solamente Frank Jaeger sobrevivió a estos experimentos. No tenía emociones, era incapaz de dudar sobre su objetivo, solo obedecía órdenes. Borraron sus recuerdos y si ganaba alguno en combate, lo perdía al regresar a su tanque de contención. Cualquier hombre se volvería loco en esta situación, pero Frank resistió. Nacía y moría una y otra vez, salía de su cápsula hacia el exterior y solo conocía la batalla y la muerte. Por eso se ganó un nuevo nombre, que haría olvidar al anterior. Ya no era Frank el cazador, el niño soldado de Mozambique. Se convirtió en Null. Nulo, en español. Ese era su nuevo nombre en clave. Ya no tenía sentimientos ni recuerdos, no tenía nada. Ni siquiera era un número, era Null. No era nadie. Todavía era un adolescente y Null seguía bajo las órdenes de Estados Unidos. Lo ubicaron en la unidad de fuerzas especiales de Fox, aquella que tenía a Big Boss de regreso después de Metal Gear Solid 3 y la guerra de Mozambique. Esta unidad estaba liderada por Jin. El chico sin recuerdos obedecía sus órdenes. En este momento se produjo el levantamiento de la península de San Jerónimo, en Colombia, que estaba tomada por las tropas soviéticas. Jin planeaba crear su propia nación militar, reclutó a disidentes rusos y tomó la base de misiles soviética como su base de operaciones. Jin tomó a Null como arma de guerra, y esto era una gran contradicción, ya que Jin se posicionaba en contra de que los ejércitos desecharan a los soldados como herramientas. Inspiró a otros con el poder de su voz, como Byton con el poder del hielo, la mentalista Elisa o el experto en torturas Cunningham.
Por eso hablo de la contradicción de Jin, una persona que está en contra de utilizar soldados fríamente y desecharlos cuando no servían, realmente estaba utilizando a uno que no tenía ni siquiera conciencia propia, que era Null. Por lo que podemos decir que Jin tenía intenciones buenas, pero la ejecución no era la más correcta con su forma de pensar. Por tanto, faltaba uno más, que Big Boss se encontraría en su cápsula. Dio con Null en el tanque de contención, pero Elisa le detuvo y le ayudó a esconderse de las tropas enemigas. Allí estaba el joven soldado, descansando y borrando su memoria, esperando su nueva misión, mientras Snake conocía a la chica mentalista con doble personalidad. Elisa explicó cómo funcionaba ese tanque de contención de Null y qué le ocurría tras cada batalla, cómo reiniciaban sus recuerdos. Decía que era como un bebé que nacía una y otra vez, pero le permitió tener una capacidad de combate y anticipación al enemigo impresionantes. Ella tenía la misión de proteger a Null, y si Snake le atacaba, ella se interpondría. Big Boss no lo hizo. No era su estilo atacar a un soldado con la guardia baja. Solo estaba allí para encontrar medicamentos para la malaria, ya que Campbell la había contraído y necesitaba una cura, así que Elisa se la dio y le dejó escapar del laboratorio. En este momento todavía Big Boss no sabía que era el chico que había rescatado, pero pronto se daría cuenta. Jin tenía un plan: utilizar el Metal Gear prototipo de Metal Gear Rex llamado Metal Gear Raxa, así que cuando anticipó que Snake se infiltraría para destruirlo, activó el plan de emergencia. Lo reemplazó por la versión de pruebas, trasladó el auténtico y sacó del tanque al soldado perfecto Null, que se quitó la camisa de fuerza y Snake le disparó, aunque Frank detuvo las balas con su machete. Después de un primer cruce de disparos, el chico le preguntaba: ¿por qué sigues vivo? Ningún soldado ha sido capaz de cruzarse conmigo y sobrevivir. Lo intentó otra vez, pero Snake le esquivó. En ese momento Big Boss recordó los movimientos de ese soldado. En Mozambique había un niño, él mismo lo había salvado en la guerra. Snake comenzó a recordar, y sus palabras hirieron la mente frágil de Null. Sus recuerdos estaban brotando de su cabeza, pero justo en ese momento les detuvo Cunningham, el torturador de Fox. Cuando Null tenía su arma lista para clavársela a Snake en el suelo, Cunningham le comunicó que su misión había terminado. Null aceptó la orden, y Cunningham dijo que después de todo era una simple marioneta. Snake escapó y detuvo la rebelión de Jin, derribó el Metal Gear Raxa y eso provocó que despertara el soldado perfecto. Null se enfrentó a soldados aliados y los mató con su machete preguntando ¿dónde está? ¿Dónde está ese hombre? Hasta que Big Boss acudió a su encuentro. Le preguntó otra vez por qué seguía vivo. Dice que recuerda tener sueños sobre sus camaradas, que venían a salvarlo con brazos fuertes y voces llenas de felicidad. Pero cuando se despierta ya no hay nada, ni alegría ni lamento. Esto es una referencia a The Boss y a The Sorrow. No hay ni de Joy ni de Sorrow. Incluso nada de odio, ninguna memoria. Cuando despierta de la oscuridad, solo ve los cuerpos de los hombres que ha matado. Solo hay cadáveres en su mente. Y todo el mundo muere algún día. El mundo está lleno de muertos, aunque no sea él quien lo provoque. Hay muerte en todo. Sin embargo, Big Boss seguía vivo frente a él. Y recordaba su primer encuentro, hace años, en Mozambique, cuando tan solo era un niño en la guerra de independencia. Ese niño con la franqueza de la juventud y la crueldad de un cazador. Ese niño llamado Frank Hunter, a quien el enemigo apodó Frank Jagger. Big Boss le recordó su pasado y le dijo que esos camaradas alegres con los que soñaba estarían en otro lugar, que se detuviera. Null seguía con su lavado mental y dijo que no necesitaba un nombre. Tendría lugar su segundo encuentro, con arma y machete, y eso le hizo recordar definitivamente. Arrodillado, Frank Hunter reconoció saber quién tenía delante de sus ojos. Big Boss, el hombre que le salvó, que le llevó a la enfermería donde luego sería utilizado como herramienta de guerra. Lo derrotó en batalla, pero luego le cuidó. Snake no tenía ni idea de que los filósofos lo tomarían y manipularían su mente, así que se disculpó y lo tomó a hombros y lo sacó de ese lugar. Snake detuvo los planes de Cunningham y Jin. Su nación militar se esfumó, aunque le inspiró en el futuro para crear su grupo de mercenarios en la Mother Base. De hecho, la escena postcréditos de Portable Ops nos sirve para saber por qué fue importante la aparición de Grey Fox en este juego.
nos deja la pista de que sirvió para avanzar la trama. La información de su misión, de su enfrentamiento con Snake, sería utilizada en el futuro por los Patriots, creados gracias a que en este juego Ocelot robó el dinero del legado de la CIA. Una información que serviría para desarrollar el proyecto de los Enfants Terribles, por lo que pidió por teléfono a Zero que su condición era que Snake estuviera involucrado. Por lo que Zero recopiló la información de Null y tomó la iniciativa de crear los clones del soldado legendario, los hijos de Big Boss. Ya no bastaba con manipular la mente de un soldado normal como Gray Fox, ya vieron los riesgos que habría. Zero quería los genes del mejor soldado del mundo para crear al soldado perfecto. Aquel que iba a ser Null, Frank Jaeger, pero su frágil mente manipulada lo consumió al recordar al hombre que lo había salvado, al recordar su pasado como niño de la guerra en Mozambique. Big Boss volvió a salvarle la vida, y Null recobró la humanidad que le habían robado. Fox fue desmantelado tras la rebelión, y Big Boss formó Foxhound, donde un recuperado Frank Jaeger se unió con el nombre en clave de Gray Fox como soldado. Gray Fox es un reconocimiento militar que llegó a existir en la vida real en la guerra de Afganistán. Esta unidad Foxhound tomó parte de conflictos internacionales como la Guerra Civil de Rhodesia en el año 79, la actual Zimbabue, país fronterizo al oeste de Mozambique. Allí Gray Fox fue responsable de la muerte de los padres de una niña pequeña. Esta acción llenó de remordimientos a Gray Fox y la adoptó para que pensara que era su hermano mayor. Le dio incluso un nuevo nombre, la llamó Naomi Hunter, cazadora, como él, una chica que nunca sabría quién fue el verdadero asesino de sus padres. Gray Fox regresaría incluso a la guerra de su país, y sería capturado y torturado en Mozambique hasta el punto de que le cortaron la nariz y las orejas, momento en el que tuvo que volver a ser rescatado por su comandante, Big Boss, que lo trajo de vuelta a Estados Unidos. Se sometió allí a múltiples operaciones de reconstrucción facial, pero su rostro quedó irreconocible. Gray Fox volvió a su alias de Frank Hunter, era el que más le gustaba. Tenía una vida civil, siguió cuidando a Naomi hasta que la chica entró en la universidad. Se enamoró incluso de una joven atleta rusa que patinaba sobre hielo en las Olimpiadas de Invierno del 88, llamada Gustava Hefner, que pidió por él la ciudadanía estadounidense para irse a vivir juntos. El intento amoroso de Frank Hunter salió mal, porque en Rusia se tomaron esta solicitud como un acto de traición. No le permitieron salir de su país, persiguieron y humillaron a su familia, y le retiraron su permiso de competición como atleta olímpica. Ese momento fue clave en la vida de Gray Fox, porque creció su resentimiento hacia los bloques de la Guerra Fría y también hacia la política y la diplomacia internacional. Ese mundo le había alejado de su querida Gustava Hefner. Y en la vida de Gray Fox llegaron los años 90, donde se desarrollan los juegos de MSX, esenciales para comprender a este personaje. Jaeger servía para la unidad Foxhound con Big Boss como su comandante, el hombre que le había salvado la vida 3 veces. Esto es muy importante, tenedlo en cuenta porque será esencial para comprender por qué tenía tanta lealtad hacia Big Boss. Hasta ahora le salvó la vida contando la historia de Portable Ops 3 veces. También coincidió en la unidad de Foxhound con Solid Snake, que sabía muy bien el respeto que se le tenía por ser un cazador implacable. Formaron una gran amistad, basada en el respeto y el reconocimiento mutuo de las habilidades en combate. De hecho, este nuevo apodo, Gray Fox, se lo ganó porque Fox es un rango militar, igual que cuando completamos el juego sin ser detectados y sin morir. Pues Frank Jaeger fue el único de su unidad en recibir este reconocimiento. Se tenían un gran respeto mutuo, pero tenían una regla muy clara. Ni Snake ni Gray Fox habían hablado nunca de su vida personal. Era una norma no escrita de Foxhound. Una nueva rebelión llegó a Estados Unidos. Esta vez el protagonista fue otra vez Big Boss, que traicionó a su país y organizó su propia fortaleza militar, Outer Heaven. Foxhound organizó una misión para reunir información de este arma nuclear, así que envió al soldado Gray Fox en la misión Intrude N-312 a infiltrarse en la fortaleza. Frank avanzó hasta el patio, cruzó cámaras de seguridad y ascensores, se hizo con algunas tarjetas de seguridad y armas por el camino, pero fracasó. Le detuvieron y fue capturado por las fuerzas enemigas que, sin saberlo, estaban lideradas por su respetado comandante.
Big Boss jugaba un doble papel, comandante de Foxhound y líder de la fortaleza militar, así que tomó a su pupilo como rehén, que antes de ser inmovilizado pudo enviar una última transmisión: Metal Gear. Una llamada de auxilio revelando la existencia de este arma en la fortaleza militar. Foxhound retomó esta misión, y esta vez Big Boss en secreto envió al soldado novato Solid Snake a su propia base, con el objetivo de que fracasara y suministrara información falsa de Metal Gear, aunque el clon del soldado legendario llegó hasta el final, y pudo destruir el Metal Gear TX-55 y matar al doble de su padre, Venom Snake, que estaba supervisando Outer Heaven en ausencia de Big Boss. Allí Gray Fox fue rescatado de su amordazamiento por Solid Snake, aunque su paradero al final fue desconocido, después de que la OTAN bombardeara la base militar, dejando también víctimas civiles inocentes, por lo que nadie sabía dónde estaba Gray Fox después de Metal Gear de MSX. Así que pasamos de juego, nos vamos a Metal Gear 2 de MSX, donde se revela que Big Boss estaba vivo, y sus planes fueron trasladados a Zanzibar Land, en Asia Central. Solid Snake fue llevado una vez más a detener a su padre, que había secuestrado al Dr. Marv, capaz de elaborar un microbio sintetizador del petróleo que acabaría con la crisis energética. Snake tendría que rescatar a este científico y recibió la ayuda por radio de un personaje misterioso que se hacía pasar por su fan número 1. Un recurso recurrente en la saga, como veremos, no perdáis de vista este fanático número 1 que ayuda por radio a Snake. Le informó sobre que había un campo de minas, quería ayudarle a alcanzar su posición, y es que no era otro que Gray Fox, que en este juego veremos que tiene la actitud más cuestionable de toda la saga. Actúa como enemigo, siente lealtad hacia Big Boss porque le había salvado la vida, pero sin embargo también tiene una amistad con Solid Snake, por lo que le ayuda a no morir, le intenta mandar de regreso a casa, y finalmente lo lleva a que tengan un duelo final mano a mano. Es un personaje que el juego nos deja caer constantemente que no está muy bien de la cabeza. Y el caso más evidente está relacionado con su exnovia rusa. Recordad esa relación que tuvo Gray Fox cuando intentó convertirse en una persona normal con la patinadora rusa llamada Gustava, pues se retiró como atleta y se había convertido en una espía soviética. Era oficialmente la guardaespaldas del científico del petróleo Dr. Marv, que fue secuestrado, así que la capturaron junto a él, pero pudo escaparse e infiltrarse como una guardia de seguridad en Zanzibar Land. Snake contactó con ella, y justo dieron con Madnar Petrovich, el inventor del Metal Gear de Outer Heaven, que andaba por allí y supuestamente le habían capturado también. Este trío inesperado avanzó por la fortaleza y Gustava aprovechó para contarle toda su historia, incluso su relación amorosa fallida, aunque no se reveló que había sido con Gray Fox. Por lo que Snake consigue empatizar con ella, pero sin saber que esa relación fallida amorosa la tuvo con su antiguo camarada de Foxhound, con Frank Hunter. Recordad que él no le había contado nada de su pasado. Poco después se revela que Madnar Petrovich les había tendido una trampa. Les llevó a un puente que fue atacado por Gray Fox a bordo del Metal Gear D, quien accidentalmente la mata porque disparó al puente mientras Gustava pasaba por él, y Madnar escapó. Fijaos hasta qué punto Gray Fox estaba consumido mentalmente por la guerra. Acababa de matar a su querida Gustava y ni se había dado cuenta. Solo tenía palabras para Snake, le vaciló y le dijo que le dejaría vivir por los viejos tiempos, que se fuera a casa, que lo pensara otra vez antes de seguir avanzando y enfrentarse a su comandante Big Boss. Madnar Petrovich se había salido con la suya. Había utilizado a Gray Fox para liquidar a los que querían rescatar al Dr. Marv, su rival científico. Quería ser él mismo quien lo localizara, pero para matarlo, porque tenía envidia de él. Quería apropiarse su invento del petróleo y ganar ese reconocimiento. Es por eso que se apartó del grupo diciendo que iba al baño, pero mintió para esconderse y llamar por radio a Gray Fox, que acudió montado en el Metal Gear sin atender a razones. Así que sí, la obsesión de Gray Fox de cumplir su misión y con la guerra le hizo matar a su querida exnovia sin darse cuenta. Es uno de los puntos más oscuros de su historia, sin duda. Gray Fox seguiría comunicándose con Snake en el juego.
tanto bajo su nombre real, recriminándole no haber obedecido y no marcharse a casa, lamentando que su amistad tendría que terminar porque el grupo de asesinos de los 4 jinetes iba tras él en el ascensor, como bajo la falsa identidad de su fan, número 1, dándole la pista de que para avanzar tendría que esperar a que el viento sople hacia el norte, animándolo para seguir con su buen trabajo de infiltración. Llamaba a Snake por radio para darle información en los duelos contra jefes enemigos. Contra Night Fright, del grupo de élite de Big Boss, le reveló que utilizaba técnicas de camuflaje y un arma con silenciador. O en el enfrentamiento contra Jungle Evil, le llama para avisarle que no se deje tirada en el suelo la tarjeta de seguridad de nivel 9 que se le había caído a su enemigo. Este fanático número 1, siempre que terminaba de hablar con Snake por radio, terminaba con una frase muy icónica. Le decía, sigue con el buen trabajo. Por lo que todavía no comprendemos por qué ayuda a Snake. ¿Quién se interpuso al Dr. Madnar Petrovich, al traidor, que ya había matado al otro científico? Se enfrentó a él, recuperó la fórmula del petróleo y con el viejo malvado moribundo cayó en la trampa de Grey Fox, de quien Madnar dijo que no le dejaría escapar, porque utilizaría el Metal Gear otra vez. En un último acto de buena voluntad le reveló que para derrotarlo tendría que lanzar granadas a las piernas del Metal Gear, y Snake cayó por un agujero. A Grey Fox no le gustó que el viejo le contara el secreto de su Metal Gear, el engaño final de un anciano senil. Le mintió para que no lo creyera. No hay forma de destruirlo. Ven y descúbrelo. Y sabemos que estas palabras, estas amenazas de Grey Fox son mentira. Porque casualmente en la sala de la derecha hay un almacén con granadas. ¡Qué casualidad! Madnar sabía de la rivalidad que sentía Grey Fox hacia Snake desde Foxhound, así que su enfrentamiento sería inminente. Allí le esperaba Grey Fox, montado a bordo del Metal Gear D. No soy la misma persona que era antes, y tampoco lo es este Metal Gear. Recordad que Grey Fox estuvo prisionero en Metal Gear 1 y conoció el Metal Gear de ese juego. Él había evolucionado, pero la máquina también. Te voy a enseñar lo que es el miedo. Prepárate para conocer la derrota. Efectivamente, aquí lanzamos granadas a las piernas del Metal Gear y lo derrotamos, pero Grey Fox tendría una oportunidad nueva. Prendió en llamas a Snake y le robó a él la fórmula del petróleo, escondida en el cartucho que había recuperado, y con ella se marchó. Snake tuvo que deshacerse de todo su equipo porque se iba a quemar vivo, todas las raciones que habíamos guardado para el final del juego también. Buscó la salida y una vez más ahí estaba Grey Fox, plantándole cara. Había estado todo el juego ayudándole a avanzar, esperando ese momento. Tenía que ser solamente él quien termine con su rival, con Solid Snake, porque solo conocía la lucha como sentido de vida, y era Snake quien podía darle un gran enfrentamiento, mano a mano. El ring perfecto para su batalla final, un campo de minas. Los dos grandes rivales de Foxhound, antes camaradas, ahora cara a cara, como en una pelea de gallos. Grey Fox había estado esperando este momento durante mucho tiempo, y por fin había llegado. Le haría entrar en razón. Snake entendería por qué lo llamaron Fox, que le hizo ganar ese reconocimiento militar. Y en ese momento es cuando Kessler, un ayudante de radio que sinceramente no pinta mucho en todo el juego, nos da información sobre los jefes, pero poco más. Y ahora tendría su ocasión para brillar porque nos ofreció el origen de Grey Fox. Su nombre real, Frank Jaeger, un asesino de sangre fría a las órdenes de Big Boss, que tuvo un problema al terminar su relación amorosa por la división de la Guerra Fría y la acusación de traición a la chica, Gustava. Aquí Snake fue consciente de que la antigua patinadora olímpica, ahora espía soviética, había estado frente a sus ojos, y había muerto sin saberlo por el ataque de su amante Grey Fox. De esto Frank Hunter no sabía nada, tenía su mente enfocada en el duelo contra Snake. Su rival terminó a puñetazos con Fox, y sus palabras eran de decepción consigo mismo. No se consideraba merecedor del título, quizá había llegado el momento de abandonarlo, incluso. Tras derrotarlo, Snake solo se preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué había causado todo esto? ¿Qué le había llevado a seguir ciegamente a Big Boss y enfrentarse a su antiguo camarada? Frank Hunter le dijo que no era como él, que su situación era más complicada. Para Snake quizá Big Boss sería un comandante más, pero el soldado legendario salvó su vida 2 veces. La primera cuando tan solo era un niño blanco en Vietnam.
donde fue enviado a campos de trabajo por discriminación racial. Y aquí me tengo que detener, porque si recordáis, al principio del vídeo hemos dicho que su primer encuentro con Big Boss fue en Mozambique. Este juego nos indica que hubo una ocasión previa más, en Vietnam, y que estuvo viviendo allí antes. Entonces, ¿su origen fue en Vietnam o en Mozambique? Hay un libro oficial de Konami donde se revela que nació en los años 70. Su padre germano-estadounidense y su madre es vietnamita. Aunque esto se contradice con Portable Ops, porque sitúa su nacimiento mínimo 10 años antes y su infancia la pasó en Mozambique. Así que vamos a buscar más pruebas para decantarnos por una o por la otra, por Mozambique o por Vietnam. En la database de Metal Gear Solid 4, que es siempre la referencia para saber qué es canónico y qué no, corrobora la información de Portable Ops, sin mencionar en ningún momento lo de Vietnam. Es una parte del pasado de Grey Fox que se ha borrado por completo, porque esta aplicación salió junto a Metal Gear Solid 4 corroborada por Kojima, que cerró el canon de la historia. Entonces, o Kojima se arrepintió y borró lo de Vietnam de Metal Gear 2 de MSX, aceptando los cambios introducidos en Portable Ops, o no le quedó otra e hizo oficial el pasado en Mozambique, y de ahí su enfado con la historia del juego. El mismo Kojima dijo que él no escribió la historia de Portable Ops, y que algunos detalles estaban un poco fuera de la saga, así que quizá hemos encontrado justamente a qué se refería Kojima en esta entrevista. Al pasado de Grey Fox en Vietnam siendo un niño, que todo parece indicar que tuvo que ser eliminado ante la salida de Portable Ops y la modificación de su historia. Si os lo preguntáis, al igual que en la database de Metal Gear Solid 4, en la Master Collection tampoco hay ninguna referencia al pasado de Grey Fox en Vietnam. Aquí también se ha modificado. Así que podemos dar por suprimida esta parte del origen de Grey Fox, aunque para mí es importante, porque da sentido en este diálogo a su lealtad hacia Big Boss, porque explica que le rescató en Vietnam, tanto a él como a todos los niños de ese infierno. Por esto comprendemos que todo Zanzíbar Land estaba lleno de niños en Metal Gear 2. Todos eran huérfanos de la guerra, acogidos por Big Boss, al igual que hizo él en Vietnam con el pequeño Frank Hunter. Pero bueno, Portable Ops se encargó de borrar la parte del pasado de Vietnam de la historia de Grey Fox, por lo que parece. Esa fue la primera vez que lo salvó, pero hubo una segunda, y esa sí que fue en Mozambique, cuando era un soldado y fue torturado y le cortaron las orejas y la nariz. Por tanto, para aclarar todo esto, siguiendo el canon y teniendo en cuenta entonces a Portable Ops, que fue la versión que fue corroborada por Kojima en la database de Metal Gear Solid 4. Vamos a aclarar cuántas veces Big Boss salvó a Grey Fox y dónde. Pues la primera siendo un niño con el machete en Mozambique. La segunda cuando se enfrentaron en Portable Ops y le hizo recordar que era mucho más que una máquina de guerra al estar manipulado borrándole la memoria. Esas hacen dos, y falta una tercera, que sería esta, la que menciona de la tortura cuando regresó a la guerra de Mozambique. Por tanto, según Portable Ops, Grey Fox tuvo dos eventos muy importantes en Mozambique, tanto su origen como un niño, como cuando regresó ya como soldado para participar en la guerra de nuevo y fue torturado. Allí Big Boss le salvaría una tercera vez y eso justifica que le deba la vida a su comandante Big Boss, que tras ser capturado en Metal Gear de MSX se pasó a su bando y pilotaría incluso el Metal Gear D en la secuela. Como un niño de guerra más, se sintió acogido en la Nación Militar Sin Fronteras. Grey Fox asegura que odia la guerra, como el resto de niños de allí, pero que la necesita. La guerra es todo lo que conocen, no pueden vivir en el mundo real, necesitan el campo de batalla para sobrevivir. Big Boss le dio un lugar para luchar, el conflicto está en su sangre y no puede negarlo. Grey Fox nació en el campo de batalla y allí morirá. Todo lo que sabe hacer es luchar y se muestra incapaz de hacer feliz a alguien, de hacer feliz a una mujer. Nunca podría hacerlo. Y menos si la mata sin darse cuenta, pero bueno. Grey Fox sabía que moriría en acción, y Snake pensó que allí había llegado su muerte. Le prometió que por muy inmerso que estuviera en ese mismo mundo, nunca terminaría como él. Se refiere a como él de dañado mentalmente en su cabeza. Grey Fox no se tomó a bien estas últimas palabras, las recordaría y se las llevaría a la tumba. Lucha duro, Snake, nunca decepciones a tus fans.
Allí fue cuando Snake comprendió que Frank Hunter había estado guiándole durante todo el juego, deseando reunirse con su rival para tener un último enfrentamiento, aunque supondría eso acercar más a Snake a su último objetivo, Big Boss. Y esa fue la gran contradicción que tiene Gray Fox en este juego. Siente una gran lealtad hacia su comandante Big Boss, pero a su vez desea tener un último enfrentamiento contra su antiguo camarada, Solid Snake. Por tanto, al querer luchar contra Snake lo acerca a su enemigo, que es Big Boss. Gray Fox bromeó incluso, le dijo que ese juego del fan por radio era una venganza por haber sido tan egoísta. Nos vemos en el otro lado, le dijo. Y Snake le respondió que no estaría solo en el más allá. Su chica, Gustava, le estaba esperando, porque había muerto hace poco. Gustava, gracias, Snake. Y aquí, obviamente, Gray Fox no sabía ni que Gustava había estado infiltrada en Zanzibarland, ni mucho menos que él mismo la había matado. Y tampoco era momento de revelárselo para Snake. Pero bueno, al menos le quiso dar el toque de humanidad al personaje, darle la tranquilidad de que aunque muera, allí alguien le estaría esperando. Así que ni Gustava sabía que Gray Fox le había matado, ni él sabía que había sido el responsable de su muerte. Así que Snake eligió no revelarlo y seguir para adelante. Él era el único que conocía la verdad, y no le interesaba contarla. Una escena, por cierto, con Gray Fox con la bandana roja, un duelo entre antiguos camaradas que nos recuerda innegablemente al duelo entre Michael y Nick en la película de Deer Hunter, El Cazador, la que inspiró a Kojima en el uso de la bandana, por ejemplo, y donde vemos la inspiración de la tela roja que lleva en la frente Gray Fox en este juego. Recordad que esta película es una de sus favoritas y una gran inspiración en toda la saga. O sea que hasta aquí la historia de Gray Fox en los juegos de MSX. Y estos juegos son esenciales, ya lo habéis visto, para comprender bien qué le ocurre a este personaje. Así comprendemos realmente la motivación de Gray Fox por reaparecer en Metal Gear Solid. Y esta es innegablemente su rivalidad con Solid Snake. Tras su enfrentamiento, su cuerpo explotó a causa de una mina. Y tras los sucesos de Zanzibarland, sus restos fueron recuperados en secreto por los Patriots. Y aquí entra un personaje en juego que no conoceremos realmente hasta Metal Gear Solid 3. Hablamos de la Dra. Clark, que fue la responsable de resucitar a Gray Fox y convertirlo prácticamente en un cyborg, con un exoesqueleto mecánico equipado con camuflaje óptico totalmente atiborrado de drogas para mantener la conciencia y sometido a pruebas de terapia genética experimental donde se le manipularon los genes para incrementar otra vez sus capacidades en batalla. Recordad que esto ya ocurrió a nivel de control mental en Portable Ops. Una vez más, fue sujeto de experimentación en un laboratorio. La doctora responsable tanto del traje como de la manipulación genética fue la Dra. Clark, que le proporcionó un cuerpo nuevo con músculos artificiales y sistemas de aire comprimido, potenciados con los genes del soldado legendario Big Boss. Si os preguntáis también quién fabricó el traje, es una empresa llamada Tokugawa Heavy Industries, que creó también el de Raiden en Metal Gear Solid 4, una corporación que en realidad es una referencia al videojuego Policenauts, también de Kojima. Una mezcla explosiva en una mente obsesionada con su rival, Solid Snake, que había sido capaz incluso de matarle. Tras 4 años de investigación, los avances sirvieron para implementarlos en el resto de proyectos. Estudiaron su respuesta a los genes para crear a los soldados Genoma, mientras que las nanomáquinas que emplearon para suprimir sus emociones sirvieron para desarrollar el sistema de información de Metal Gear Solid 4 y el control de las emociones en el campo de batalla. Gray Fox es el conejillo de indias de toda la saga Metal Gear, ya lo habéis visto, con él probaron de todo. Así que con Gray Fox metido de nuevo en un laboratorio, entra un grupo en secreto que no comprendemos su existencia hasta Metal Gear Solid 4, pero que fue esencial para comprender qué ocurrió allí. Era un grupo que actuaba en secreto para destruir el sistema, y estaba formado por Eva, Ocelot y Naomi Hunter. Organizaron los tres un plan secreto para que Frank Hunter pudiera escapar, porque hasta Metal Gear Solid 4 no comprendemos cómo ocurrió la infiltración de Naomi Hunter en ese laboratorio. La realidad es que fue ayudada tanto por Eva, Big Mama, como por Ocelot. Introdujeron a la joven Naomi Hunter como ayudante en el laboratorio de la Dra. Clark
y fue ella quien liberó a Gray Fox. El soldado, convertido en un cyborg ninja, solo tenía en mente un nombre: Solid Snake, así que perdió la cordura y asesinó a la doctora Clark, más conocida como Paramedic, al escapar del laboratorio. Su antiguo camarada y ejecutor se encontraba deteniendo a su hermano Liquid en Shadow Moses, y ahora que había renacido quería su propia venganza. Liquidó a 3 de los soldados enemigos y eso hizo saltar la alerta y reforzar la seguridad en la isla. No tenía otra motivación que reunirse con Solid Snake, así que cuando se producía el duelo contra Revolver Ocelot, el ninja hizo aparición para rebanar por sorpresa el brazo armado con un revólver del enemigo. Era prácticamente invisible por el camuflaje óptico, y empujó a Ocelot hacia los explosivos, haciéndole retroceder. Snake le preguntó quién era, y él le respondió que era como él: no tiene nombre. Kenneth Baker, fabricante de armas y responsable de la construcción del Metal Gear Rex, reconocía ese exoesqueleto. En ese momento el ninja entró en fase de error, gritaba como un poseído y se vio obligado a escapar. En ese momento provocó la legendaria frase de Solid Snake en el doblaje en castellano, incrédulo hacia lo que había visto. ¿Pero qué coño? Esta escena es una referencia clara al manga y la película de Akira, donde los gestos son idénticos a los que podemos ver cuando Tetsuo necesita estabilizarse cuando su brazo comienza a mutar por la inestabilidad de los poderes psicoquinéticos. Snake sigue avanzando, y justo cuando se dirige a un campo de minas recibe una llamada de una persona que se hace llamar Garganta Profunda, quien le aconseja utilizar un detector de minas en el campo nevado. Es un detalle curioso, recordad que Gray Fox murió en una sala llena de minas en Metal Gear 2 de MSX. Snake le pregunta por el nombre, sobre si es el informante que salió en todos los medios por revelar el escándalo del Watergate que provocó la dimisión del presidente Nixon en Estados Unidos. Su transmisión revelaba que estaba cerca de su posición, y le advirtió de que además había un tanque esperándolo más adelante. Snake se cabreó, no sabía quién era, y obtuvo una respuesta familiar: soy uno de tus fans. Aquí era evidente, si conocéis las entregas de MSX, que se trata de Gray Fox, pero entiendo que no todo el mundo en ese momento había jugado los juegos anteriores. No era algo tan accesible como ahora, que los tenéis recogidos en la Master Collection o por ejemplo en la versión definitiva de Metal Gear Solid 3. Garganta Profunda le llamó una vez más, para advertirle de que había un suelo electrificado y una sala llena de gas dentro del edificio. Gray Fox avanzaba por Shadow Moses como un fantasma, siguiendo la pista a Snake y atemorizando a los soldados de Liquid. Quería saber el paradero de Snake, así que mató a varios soldados por el camino, dejando un pasillo ensangrentado, icónico en la saga, donde fijaos si Kojima fue detallista, que si utilizamos las gafas térmicas sabremos qué soldados quedan vivos o han sido aniquilados por el Cyborg Ninja, todo según la temperatura de su cuerpo. Gray Fox seguía buscando a Snake, y acorraló al científico Otacon, que incluso se orinó encima. El ninja le insistía en saber el paradero de Snake. ¿Dónde está mi amigo? Otacon no tenía ni idea, y por detrás aparece Snake, a quien el ninja había estado esperando mucho tiempo. Pese a su imponente espada, quiso dejar claro que no era ni amigo ni enemigo. Había regresado de un mundo donde las palabras ya no importaban, es decir, había regresado de su muerte. Pronto le reveló por qué le había ayudado, y es que había suprimido todos los obstáculos para tener su tan deseada lucha a muerte con Snake. Quería disfrutar del momento tan esperado. Otacon estaba flipando. Esta escena parecía sacada de sus animes japoneses. Gray Fox había regresado del otro mundo solo para tener una batalla más contra Snake. No era solamente por venganza. Reconoció que lo hacía para que su alma pudiera descansar al fin. Quería un final a todo. Quería matar a Snake o que lo matara a él, otra vez, en una pelea a muerte. Un discurso en el que Otacon aprovechó para esconderse, algo que no le pareció del todo mal al Cyborg Ninja, porque así podría mirar desde dentro. Snake necesitaba a ese hombre para detener al Metal Gear, así que mejor que se salvara de la espada de su enemigo. Antes de empezar a pelear, veremos una frase muy importante: hazme sentir, hazme vivir otra vez. Y es que esta era la razón de existir del personaje: luchar hasta morir. Solo el fragor del campo de batalla le hacía sentir vivo.
Los disparos no harán nada al ninja en este enfrentamiento, por lo que lo mejor que podemos hacer es ir desarmados y pegarle puñetazos, hasta que desiste de utilizar su espada y pasa a ir mano a mano contra Snake, en igualdad de condiciones. La espada le quedaba muy guay al personaje, pero la deja de usar pronto. Dice que solo un idiota confiaría su vida a un arma. Un enfrentamiento memorable con patrones de ataque en barrido y otros verticales en área que son la pesadilla de los speedrunners, con detalles tan elaborados como las hojas volando al recibir impactos del escritorio o las sillas del escenario. Está todo muy bien cuidado, y nos llevan a una fase del combate parecida al escondite, donde el ninja utiliza el camuflaje óptico y nosotros podemos ganar ventaja con las gafas térmicas para encontrarle. Como los viejos tiempos, dice Gray Fox, en referencia a cuando le perdonó la vida en el puente de Metal Gear 2, donde usó la misma frase. Le pide incluso que le haga más daño, le dice que recuerde ese puñetazo, el que le propinamos en MSX. Quiere recordar la sensación, el choque de los huesos y los tendones. Todo termina en una fase final donde produce descargas eléctricas y tenemos que esperar a que se despejen para rematarlo. De fondo podemos escuchar las voces de su cabeza, que lo atosigan. Y quedaos hasta el final del vídeo porque vais a descubrir de dónde vienen los sonidos de estas voces. Por fin lo había sentido y le pedía a Snake que lo recuerde. Pensaba que había muerto en Zanzíbar, pero no. Recordar ese trauma le hizo colapsar de nuevo, con la cabeza de un lado a otro y pidiendo sus medicinas para estabilizarse. Una referencia más al manga y a la película de Akira, porque Tetsuo necesita también de estas medicinas para estabilizarse, cuando el brazo empieza a mutar. Unas medicinas que hacen referencia a las drogas que le suministra la doctora Clark en su laboratorio, para tranquilizarle. Empezó a golpear la cabeza contra el suelo, estaba perdiendo la cordura por completo, activó su camuflaje y se marchó corriendo. Snake no tenía dudas, ese era Gray Fox. Campbell estaba atónito, pero Naomi Hunter no tenía dudas, ese ninja era Gray Fox. Ella había estado en el laboratorio como ayudante de la doctora Clark, sabía que lo habían resucitado, que le implantaron el traje mecánico y que practicaron terapia genética con él. Sabía tanto que ella le había ayudado a escapar, aunque no sabríamos hasta Metal Gear Solid 4 que era un plan en conjunto con Ocelot y Big Mama. Supuestamente Gray Fox había muerto en ese laboratorio, pero eso era una mentira que ella misma había creado, y se mostró preocupada por si Snake tendría que matarlo al encontrarse de nuevo. Esto nos lleva al momento en el que Snake es capturado y Naomi le pregunta al soldado por sus seres queridos, sus amigos. Le cuenta que aprendió mucho en Foxhound con Gray Fox, ante la sorpresa de Naomi Hunter. No entendía cómo se atrevía a llamarlo amigo después de pelear a muerte con él en Zanzíbar. Snake respondió que la guerra no es motivo para terminar una amistad. Snake sentía mucho respeto por Gray Fox. Dijo que aun estando prácticamente verde, siendo un novato, le enseñó cómo funcionaban los nudos militares, esos que le sirvieron para desatarle en Outer Heaven. Sin embargo, no sabía nada de su vida personal, era una norma no escrita de Foxhound. Snake admitió que no sintió raro su pelea a puños en el campo de minas, eran simplemente dos soldados cumpliendo con su trabajo, como si fuera un deporte. Naomi les llamó animales, y a Snake no le disgustó la idea. Somos animales. Naomi le acusó de que sus genes le predisponen a la violencia. Y ya que sacó el tema de la genética, Snake estuvo muy hábil, porque le preguntó qué le hizo iniciarse en los estudios de terapia genética. Recordad que Gray Fox tiene algo en común muy importante con Solid Snake, es que Snake fue creado como un clon de su padre y Gray Fox tuvo una terapia genética con los mismos genes de Big Boss. Por lo que se puede decir que en cierto modo ambos comparten genética. Tanto Gray Fox como Snake eran soldados genoma avanzados. Ella le confesó que quería conocer su pasado, ya que nunca conoció a sus padres. Y también sobre si existía la forma de almacenar memoria en el ADN de las personas. Y nada más Naomi Hunter menciona que estudió algo relacionado con la genética y la memoria, a mí me sonó a que Portable Ops al menos hizo algo bien. Al hablar del control mental y el borrado de memoria de Gray Fox, al menos rescató un tema que está mencionado directamente en Metal Gear Solid 1. Por lo que intento comentar tanto lo bueno como lo malo de Portable Ops. Borró por completo el origen de Gray Fox en Vietnam y lo cambió por Mozambique, pero a su vez rescató un tema de Metal Gear Solid y lo introdujo muy bien en la temática como es el control mental de Gray Fox.
Una rama de conocimiento, el de la memoria, que luego estudiaría Naomi Hunter en el futuro. O sea que ese apartado lo hizo muy bien Portavolos. Volvemos a Metal Gear Solid porque Snake por fin puede escapar de la celda, ya sea con la ayuda de Otacon, con el truco del ketchup, o si todo falla, el mismo Cyborg Ninja vendrá a abrirnos la puerta con la espada. Naomi Hunter le revela por radio que había sido una niña huérfana hasta que Frank Jaeger lo rescató y la adoptó cuando estaba muerta de hambre, y él como soldado le compartió sus raciones militares. El hombre que Snake había destrozado había sido su hermano y su única familia. Gray Fox la protegió, era su única conexión con el pasado. Ella también sentía lealtad hacia Big Boss, porque fue quien llevó a los dos a América siendo jóvenes, la tierra de la libertad. El chico la mantuvo hasta que entró en la universidad y después marchó de vuelta a África para seguir con la guerra. Sabía que había sido Solid Snake quien mató a su hermano, y se alistó por esto en Foxhound, para vengarse de Snake. Esperó 2 largos años, para matar al asesino de su hermano. Se obsesionó con la venganza, tanto contra él como contra Liquid. Aclaró que ella no había matado a la doctora, sino Gray Fox al escapar del laboratorio. Ella simplemente cubrió todos los hechos y lo ayudó a huir del lugar. Naomi no sabía que Frank Hunter había ido hacia Shadow Moses, pero el relato que le contaba Snake por codec le hizo darse cuenta enseguida de que se trataba de su hermano. Había ido para matar a Snake, y ella en el fondo pretendía lo mismo. Por eso implantó el virus del Fox Die en su cuerpo, para derrotar a Liquid y su grupo terrorista, y cumplir el objetivo del gobierno de encubrir la existencia del Metal Gear, pero también para acabar con la vida de Snake al acabar su misión. Es importante aclarar que el Fox Die no fue solo un plan únicamente de Naomi Hunter. Ella, en cierto modo, también estaba condicionada por los planes que tenían sobre ella, en los Patriots. Snake derrotó en primera instancia al Metal Gear Rex con Liquid a bordo, pero en mitad de la batalla apareció el Cyborg Ninja para ayudar a Snake. Detuvo una de sus piernas con su propio peso, y le pidió a Snake que huyera del lugar. Él le llamó por su nombre, Gray Fox, y el ninja, con el visor abierto dejando ver su rostro, le dijo que ese era un nombre del pasado, aunque sonaba mejor que Garganta Profunda. Este nombre, al igual que Mr. X en Metal Gear Solid 2, estaba inspirado en Expediente X, ya que son los informantes de Fox Mulders en la serie. Aquí le reveló que él también le había ayudado esta vez, para avanzar por la base enemiga, como en Metal Gear 2 de MSX. Incluso le vaciló, le dijo que lucía terrible y que no había envejecido nada bien. Un vacile gesto de amistad después de tanto querer matarle. Liquid estaba enfurecido y estaba dispuesto a mandarlo al infierno de vuelta. Gray Fox retrocedió con una voltereta y disparó al sensor de Metal Gear Rex con su brazo láser. Snake le pidió explicaciones, no comprendía qué quería, y por fin veíamos al Gray Fox más humano, asegurando que era un prisionero de la muerte, y que solo él podría liberarlo. Snake le pidió que piense en Naomi, porque estaba dispuesta a tomar la venganza por su hermano. Le preguntó por qué no la detenía, y Frank confesó que él había sido el responsable de la muerte de sus padres. Solo que no pudo matarla también a ella, en ese momento. Se sintió muy mal y decidió llevarla con él, cuidarla como si fuera de su misma sangre, para calmar su conciencia. Y la clave de todo es que Naomi Hunter no sabía que Gray Fox había matado a sus padres, porque lo veía como un hermano. Desde fuera eran una familia feliz, pero cada vez que Gray Fox miraba a Naomi, veía los ojos de sus padres, mirándolo fijamente. Le pidió un último favor, que le contara la verdad, que él los había matado. Le dejó un último regalo, haría abrir la cabeza al Metal Gear para poder apuntarle con los misiles. Gray Fox se abalanzó contra el Rex, y el rayo láser de la máquina le cortó el brazo izquierdo al Cyborg Ninja. El Metal Gear lo aplastó contra el muro. Liquid había cazado al zorro, aunque dijo que él prefería cazar chacales en Oriente Medio. Liquid quería probar sádicamente cuánto podría resistir su armadura para provocar a Snake. Gray Fox, con el brazo láser que le quedaba, apuntó al sensor del Rex y lo derribó definitivamente, proclamando que un zorro arrinconado es mucho más poderoso que un chacal. El cuerpo de Gray Fox cayó, y Liquid le vaciló, asegurando que de verdad se merecía el nombre en clave Fox, pero estaba terminado. Gray Fox jadeaba frente al Rex, eran sus últimos momentos de vida, mientras pedía a Snake disparar el lanzacohetes. Snake no podía hacerlo, de hecho el juego no lo permite, porque un disparo a ese lugar alcanzaría y mataría también a Gray Fox.
que decía que por fin podía morir, una concesión que le quitaron su derecho a morir como un guerrero. Solo era una sombra en un mundo de luces, pero pronto todo iba a terminar. El Rex clavó su cabeza en Grey Fox, lo llevó al suelo y lo aplastó, dejando solamente unos segundos finales al soldado para tener unas últimas palabras. Snake, no somos herramientas del gobierno, ni de nadie. Luchar fue la única cosa en la que era bueno, pero al menos siempre luché por lo que creía. Snake, hasta siempre. El Metal Gear Rex rugió como un dinosaurio, dejando un charco de sangre bajo sus patas. Una escena que se parece mucho al final de Terminator en la fábrica, donde el enemigo también muere aplastado por máquinas hidráulicas y con rayos de electricidad chispeando. De hecho, las chispas de Grey Fox en este momento son una referencia a esta película. Liquid en el fondo le dio lo que pedía, suplicó para encontrar la muerte y finalmente la encontró. Y esa fue la provocación final a Snake que le hizo derrotar al Metal Gear Rex. Al salir de Shadow Moses, Snake informó a Naomi de la muerte de su hermano y le mintió a propósito. Le dijo que sus últimas palabras fueron que no le olvidara nunca y que siguiera adelante con su vida. A ella le extrañó, pero Snake añadió que le dijo que siempre la querría. Grey Fox había sido un héroe, no le salvó la vida solamente a ella cuando era un niño, le había salvado a él, a Snake, y al mundo entero, ahora. Luchó con toda la fuerza que le quedaba, y ella estaba tranquila porque al fin podría encontrar la paz que tanto buscaba. Ya no era ni siquiera su hermano. Desde Zanzíbar era tan solo un fantasma buscando un lugar en el que morir. Naomi empezó a llorar sin consuelo, y Snake le confirmó que Liquid había muerto a causa del Fox Die. Quería saber qué ocurriría con él mismo. Naomi le inyectó ese virus y lo sabría mejor que nadie. Quería saber cuánto tiempo de vida le quedaba, pero Naomi no se lo dijo, solo que lo aprovechara, sea el que sea. Así que esta fue la última aparición de Grey Fox en la saga Metal Gear. No cuenta la de Olga en Metal Gear Solid 2 con un traje parecido porque forma parte de la supuesta simulación que replica los eventos de Shadow Moses y el control mental de los Patriots. Las últimas palabras de Grey Fox motivaron a Snake a comenzar su lucha pacifista contra los Metal Gear en Metal Gear Solid 2 y también a Naomi, aunque no fueron las reales, sabemos que Snake le engañó, ya que siguió como infiltrada en el bando enemigo hasta destruir el sistema por completo, haciéndonos dudar de nuevo de las verdaderas intenciones de la chica hasta el final. Aunque en Metal Gear Solid 4 podemos ver entre sus pertenencias una foto de su hermano Frank Hunter, por lo que sabremos que nunca le olvidaría. Grey Fox pudo descansar en paz. Era la única familia que Naomi Hunter tenía, y aunque Snake lo dijo por él, Grey Fox siempre hizo todo lo posible por salvar a su hermana. El lugar de su muerte quedaría referenciado en Metal Gear Solid 4, con la ubicación donde fue aplastado por el Metal Gear Rex, y su mensaje llevaría a Naomi y a Sunny a crear el virus que destruyó definitivamente el sistema de los Patriots en Metal Gear Solid 4. No somos herramientas del gobierno ni de nadie. Ese mismo propósito que Snake quiso hacer que herede Raiden al final de Metal Gear Solid 2. Un mensaje de libertad y esperanza. Grey Fox es un personaje lleno de sombras, de obsesiones por la guerra y de errores fatales. Lejos de buscar la redención, buscó una última pelea a muerte con su rival. Tras una infancia robada por la guerra, Big Boss fue su gran salvador, hasta que sufrió de forma inhumana por ser manipulado mentalmente hasta convertirse en un monstruo. Grey Fox existe para ver hasta dónde llegaron las naciones para crear un soldado perfecto, privado de humanidad para convertirlo en una máquina de matar sin emociones ni memoria, que buscó la motivación para vivir en lucha constantemente, pero que solo encontró la paz tras morir. Una muerte, un derecho a terminar su vida que le arrebataron una y otra vez, y que por fin encontró, junto a un propósito por defender, a su hermana y a su gran amigo Snake. Un personaje que no estaba incluido en el plan inicial de Metal Gear Solid, pero Shinkawa lo diseñó por su cuenta porque quería un ninja en este videojuego y a Kojima le pareció buena idea. De hecho, en esta entrevista de la guía oficial japonesa encontramos que incluso es uno de los favoritos de Kojima en ese momento, y se sorprendió al ver la gran acogida que tuvo el personaje en Occidente. Tanto que permitieron a los jugadores manejar al Cyborg Ninja en las misiones adicionales que salieron más adelante. Como curiosidad, si completamos el juego 2 veces, Cyborg Ninja aparecerá con una skin nueva en colores rojo y azul,
cambiará también el icono de guardado, y esto me ha explotado la cabeza porque los ruidos de la mente de Cyborg Ninja después de enfrentarlo en Metal Gear Solid son los nombres reales de las paradas de tren de Tokio en varias estaciones. De algún lado tendrían que sacar estos sonidos. Kojima tiene un gran cariño por este personaje. Llegó a decir que si el equipo de Metal Gear Rising habría tomado a Gray Fox como protagonista, no le habría quedado otra que escribir y dirigir él mismo el videojuego. De hecho, propuso a Platinum crear una secuela, un Rising 2 con Gray Fox de protagonista que luche contra zombies potenciados por nanomáquinas, y esta iniciativa no fue aceptada por Konami. Lamentablemente, así que no sabremos si esa fue la última aparición de Gray Fox en los juegos de Metal Gear. Más allá de los cosméticos como las skins de Metal Gear Rising o de Phantom Pain, que son espectaculares. Pero su historia sí que termina aquí, como veis, llena de inspiraciones, de dramas, controles mentales, tecnología, manipulación genética. Es un personaje que realmente es puro Metal Gear, de los personajes más icónicos y más queridos de toda la saga, y que tiene una historia súper interesante, como habéis visto. Quería hacer un vídeo muy especial para Navidad en este año y estaba preparando toda la información para contaros bien, de la forma más completa posible, toda la historia de Gray Fox, de Frank Hunter, aquí en el canal. Espero que os guste mucho, dejéis un me gusta y un comentario con qué os ha parecido. También darme ideas para saber qué personajes queréis más ver en el canal próximamente y que cuente su historia de la saga Metal Gear, de Police, de Snatcher, de Death Stranding, de todos los juegos de Kojima. Haré un vídeo aquí contando su historia. Así que estar atentos a próximos vídeos. Os dejo redes sociales, el mismo usuario en Twitter y en Instagram, para ver cualquier novedad, cualquier noticia de los juegos de Kojima. También el server de Discord, súper activo con la comunidad del canal, y por las tardes estaré en directo contando también noticias y actualidad de estos videojuegos. En Twitch, seguirme, mi nombre es FranDelta, igual que en todas las redes, también en Twitch. Nos vemos la semana que viene con un nuevo vídeo. Recordad, cada jueves a las 9 de la noche, hora española, 2 de la tarde en México, 5 en Argentina, nos vemos aquí en el canal de Power Games. ¿Vale? ¡Hasta pronto!